El nuevo coche de Ferrari de Fórmula 1 de 2023 puede parecer una evolución natural del coche del año anterior, pero el equipo lo describe como completamente rediseñado. Esas son las palabras del jefe de chasis, Enrico Cardile, que calificó el coche de evolución, pero señaló importantes cambios aerodinámicos y mecánicos concebidos para mejorar el rendimiento y lograr las características que desea el equipo. Cardile habló de que Ferrari ha aumentado la carga aerodinámica vertical al tiempo que se ha adaptado más a las nuevas normas que entraron en vigor el año anterior, y también destacó los cambios en la suspensión que se han hecho para mejorar la aerodinámica del coche y aumentar las opciones de puesta a punto del equipo. Es demasiado pronto para decir si Ferrari ha logrado esos objetivos, ya que hasta ahora solo ha realizado una prueba de demostración de 15 kilómetros en Fiorano. Pero dada la velocidad del coche del año anterior, una versión mejorada de su concepto visualmente distintivo, combinada con un paquete fiable de unidades de potencia, podría ser suficiente para convertir a Ferrari en un auténtico aspirante al título. El Ferrari SF23 sigue la misma plantilla aerodinámica del coche de 2022, en lugar de seguir la tendencia de otros copiando el diseño de Red Bull. La entrada del radiador y el corte inferior en la esquina delantera del pontón se han optimizado, pero no han cambiado significativamente. Ferrari ha compactado el pontón bajo las entradas del radiador y ha ampliado el hombro superior, desplazando parte de la zona del radiador hacia arriba y hacia atrás para crear ese espacio. Esto y los separadores de las ranuras de las aletas en el ala delantera, de los que hablaremos más adelante, sugieren que están intentando alimentar las entradas de forma más agresiva que antes, pero la reorganización del radiador no es tan amplia como para necesitar las salidas de refrigeración traseras que se vieron en Red Bull el año pasado y en muchos otros este año. El corte inferior de la esquina delantera del pontón es un poco más agradable estéticamente que el año anterior. La superficie exterior de la carrocería no es tan vertical, lo que favorecerá los cambios de dirección del flujo de aire. El ángulo de la rueda delantera en las curvas rápidas, en comparación con las curvas lentas, crea una gran diferencia en el flujo de aire en esta zona. Dado que Charles Leclerc ha hablado del deseo de tener unas características más consistentes en toda la gama de velocidades de las curvas, se trata de un cambio significativo. Describió este aspecto del coche del año pasado como abierto, como si las características variaran demasiado. Ferrari también mantiene la distintiva forma hundida de la superficie superior de los pontones, o la forma de bañera si lo prefieres. La forma de la superficie superior de los pontones no es tan espectacular como el año pasado. Las rejillas de salida situadas justo detrás de la sección superior del radiador mejorarán la eficacia de la refrigeración en esta zona. Se puede observar también el cono inferior de protección contra impactos laterales que se encuentra justo por debajo del logotipo de Shell. Este sigue siendo bastante alto en comparación con sus rivales como el año pasado. También destaca la cantidad de fibra de carbono sin pintar en las superficies para ahorrar unos gramos cruciales de peso. Eso demuestra que el límite de peso mínimo de 798 kilos sigue siendo muy difícil de alcanzar. El alerón delantero es diferente al del año pasado. Tiene la ya habitual ranura de ancho completo entre el elemento delantero y el segundo elemento. El borde de fuga del alerón delantero es bastante consistente hacia el exterior y luego cae bastante rápido desde el interior del neumático delantero. Esto ofrecerá un flujo de aire razonablemente consistente entre el interior de las ruedas delanteras y el chasis, con diferentes ángulos de alerón delantero en esa zona. Con esta rápida caída se generará la mayor cantidad posible de flujo exterior, ya que el flujo que sale de la superficie superior del alerón delantero se conecta con la estela del neumático, que es el flujo de aire que exprime cuando la rueda delantera gira sobre la superficie de la pista. Junto con estas aletas que giran el flujo de aire hacia el exterior, Ferrari se ha centrado en maximizar el outwash. Esto es algo que el reglamento ha tratado de minimizar, y nuestro experto técnico Gary Anderson sugiere que la FIA examinará de cerca estas aletas. Las aletas integradas en los soportes separadores de las ranuras que separan los dos elementos superiores del alerón delantero también han llamado la atención. Mercedes llegó al Gran Premio de los Estados Unidos del año pasado con una versión de este diseño, pero luego tuvo que retirar los soportes. El reglamento para el uso de cualquier elemento de ese tipo se reescribió para este año con el fin de limitar la cantidad, el tamaño total y la curvatura de esos componentes. Pero siempre está la cuestión de lo que se denomina finalidad principal. Si hay algo en el coche que es legal y aparentemente por una razón, en este caso mantener la ranura, pero la FIA cree que es por otra, por ejemplo ganancia aerodinámica, entonces puede tener problemas. La suspensión delantera es una configuración pushrod. En el punto en el que los triángulos se montan en el chasis hay una pequeña cantidad de anti-lift para ayudar a sostener la parte delantera del coche y reducir el cambio de altura bajo cargas de frenado. El brazo de dirección está situado delante, pero ligeramente más alto que la parte delantera del triángulo inferior. La suspensión trasera es un diseño pull rod, como el año anterior.
Dado los problemas del motor del año pasado, el nuevo director de Ferrari, Fred Vasseur, ha declarado que la fiabilidad es la principal prioridad para 2023, por encima incluso de las mejoras estratégicas y de la gestión de los neumáticos. Ferrari sufrió múltiples fallos en la unidad de potencia en las primeras carreras de la temporada pasada, en particular Charles Leclerc cuando lideraba en España y Azerbaiyán y Carlos Sainz cuando rodaba segundo en Austria. Esto obligó a Ferrari a utilizar el motor por debajo de su rendimiento óptimo, sobre todo en lo que respecta al turbo, para garantizar la fiabilidad. Más información sobre el tiempo por vuelta en un momento. Vasseur dijo que el motor ha alcanzado los objetivos esperados en el banco de potencia y que, basándose en eso, todo está bien. Pero hasta que el coche no acumule kilómetros en Bahrein, Ferrari no podrá estar seguro de haber resuelto sus problemas. Dado que la congelación de la unidad de potencia de la Fórmula 1 entró en vigor el año anterior, Ferrari no ha podido desarrollar el motor, pero el acceso a su pleno rendimiento supondrá una ganancia en sí, ya que Ferrari podrá forzar más el motor al tiempo que se habrá pedido permiso para hacer ajustes por razones de fiabilidad, tal y como lo permite el reglamento. El jefe de la unidad de potencia de Ferrari, Enrico Gualtieri, confía en que se hayan hecho progresos en el talón de Aquiles de la fiabilidad. Indicó que la atención se centraba en el motor V6 y los motores eléctricos y dijo que Ferrari también ha revisado sus procedimientos de montaje. Ferrari ya tiene potencialmente el motor más potente de la Fórmula 1 el año anterior. Si se han resuelto sus problemas de fiabilidad, por fin podrá aprovechar al máximo ese rendimiento. Con una versión mejorada de un concepto que demostró ser asombrosamente rápido, al menos en clasificación, y una mayor fiabilidad, Ferrari podría ser un conjunto formidable. Por eso hay un gran optimismo en Ferrari, que asumió el riesgo de un estreno público seguido en todo el mundo durante una presentación acompañada también por 500 tifosi en la tribuna de la pista de Fiorano. Charles Leclerc completó las primeras 2 vueltas en pista pasado el mediodía del martes, en las que a través de la cobertura en directo tuvo la primera radiocomunicación en la que el monegasco dejó sus primeras impresiones positivas del SF23. Luego el turno fue para Sainz, quien completó otras 3 vueltas sin inconvenientes en lo que ha sido un primer shakedown público antes de rodar más en privado este miércoles y completar los 100 kilómetros que permite el reglamento. Sainz dice que ha dado entre 400 y 500 vueltas en el simulador durante el invierno y que lleva viviendo y trabajando en Maranello desde la segunda semana de enero, lo más pronto que ha empezado un año con Ferrari. En 2022, Sainz supo desde las primeras pruebas que sería un año difícil para él en términos de igualar su resultado en la lucha con Leclerc en el campeonato de 2021, cuando le superó en el puntaje. A Sainz le ha costado adaptarse a las características del F1.75 en la entrada de las curvas y ha tenido que adaptar su manejo a lo largo del año para intentar dar la talla de su compañero de equipo Charles Leclerc. En Bahrein, la dupla de Ferrari empezará a descubrir realmente si la correlación con el simulador les da en la vida real lo que parecen haber encontrado teóricamente. Eso antes de saber dónde están quienes esperan sean sus rivales en lo que será la 16ª temporada desde el último título mundial de un piloto de la escudería. Si estás buscando más contenido de pretemporada de Fórmula 1, asegúrate de ver nuestros videos sobre 2 de los grandes rivales del grupo medio, para averiguar por qué hay mucho optimismo en Aston Martin pero muy poco en McLaren.